Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta entrevista, el segmento de Canal Antigua por las mañanas, para que usted tenga también análisis e información a esta hora. Vamos a conversar sobre un tema sumamente importante, este pacto colectivo que se está negociando entre la cartera de Educación y el Sindicato de Trabajadores de la Educación, liderado por Joviel Acevedo. Y es que hay acciones legales ya interpuestas para que este documento sea público y los guatemaltecos sepamos que está negociando la cartera de Educación con este sindicato. Hay una cláusula que dice en cuanto a que se debe mantener secretividad de este tema, que no se puede hacer público. ¿Pero por qué? Para hablar de este tema, entrevistamos en esta ocasión a Krista Walters, presidenta del Movimiento Cívico Nacional, para hablar de las acciones que han emprendido en torno a ella. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Mario, y buenos días. Bueno, Krista, cuéntanos qué acciones han planteado como Movimiento Cívico Nacional y por qué consideran ustedes que se tiene que hacer público esta negociación del pacto colectivo. Claro, ahora estamos en febrero 2025, lo cual significa que estamos cumpliendo ya un año desde que en el movimiento empezamos este esfuerzo por transparentar lo que pasa en el pacto colectivo de educación. Nos dimos cuenta que el año pasado era un momento perfecto para que los ciudadanos pudiéramos fiscalizar ese pacto, porque se daba la entrada de un nuevo gobierno, pero también se daba el plazo para que se negociara de nuevo. Entonces, una ventana de oportunidad para que los ciudadanos fiscalicemos, conozcamos qué es lo que se está haciendo, porque al final de cuentas lo que ahí se negocia tiene que ver con recursos del Estado, recursos públicos, es decir, recursos que todos los guatemaltecos damos con nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta en el año pasado que a través de una solicitud de acceso a la información, queríamos saber cuáles eran esas peticiones que hacía el sindicato, cuándo empezaba la negociación, quiénes iban a ser parte de esas negociaciones, y nos dieron cierta información, pero la parte como más importante de esas peticiones, ese pliego de peticiones que entregó el STEG al Ministerio de Educación, nos dijeron: no, eso, ciudadanía, ustedes no pueden tenerlo porque está bajo reserva de confidencialidad. Algo que nosotros dijimos, ¿cómo así? ¿Cómo así que reserva de confidencialidad cuando se trata de información que tiene que ser pública para todos los guatemaltecos? Entonces, a partir de ello, hicimos otras solicitudes de acceso a la información y entonces emprendimos estas acciones legales para conocerlo, porque al final del día todos los actos de la administración tienen que ser públicos. No importa si son pactos colectivos, si es información del Ejecutivo, si es información de otra institución, todo tiene que ser público, ¿verdad? Entonces, nosotros presentamos una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, pero también una inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad, y esa inconstitucionalidad es, digamos, esta acción legal que más recientemente hemos tenido, digamos, más movimiento o más noticias al respecto, porque la semana pasada tuvimos la vista pública para exponer nuestros argumentos al respecto. Ahora bien, digamos, esta cláusula de confidencialidad en torno a la negociación de este pacto colectivo entre la cartera de Educación y el sindicato liderado por Joviel Acevedo, digamos, esta es una decisión que se tomó en la actual administración. Esta cláusula ya venía de gobiernos pasados. ¿Cómo entender esa cláusula? Sí, a ver, el Sindicato de Trabajadores de la Educación, que obviamente está liderado por Joviel Acevedo, entregó ese pliego de peticiones, es decir, el borrador del pacto colectivo, lo que ellos querían negociar ahí, lo entregó el año pasado con la administración pasada. Y ahí se hace un acuerdo donde se establece que, sí, se recibe o se aceptan ese pliego de peticiones bajo reserva de confidencialidad. Así estaba en el acuerdo. Luego, con la nueva administración, con el cambio de gobierno, con el cambio de ministra también, se deroga ese acuerdo anterior y se hace uno nuevo. Pero básicamente ese nuevo acuerdo tiene lo mismo que tenía el anterior. Es decir, en ese artículo, el primer artículo de ese acuerdo, el acuerdo ministerial 544-2024, dice: se acepta o se recibe el pliego de peticiones bajo reserva de confidencialidad, con la garantía de bajo reserva de confidencialidad.
Y esto pues nosotros consideramos desde el Movimiento Cívico Nacional que no tiene cabida, en el sentido de que para que haya información confidencial y que los ciudadanos no podamos acceder a ella, tiene que tener ciertos requisitos, tiene que tener también cierta justificación. Y en este momento, o bueno, todo este año hemos dicho nosotros que un pacto colectivo o un pliego de peticiones no encaja en esas excepciones que deben de haber. O sea, excepciones, a ver, confidencialidad puede haber en datos que son del Estado cuando son en temas de seguridad nacional, claro, cuando son datos personales de alguien, por ejemplo, de salud, que obviamente no se tienen que divulgar, pero estamos hablando de que es una negociación de recursos del Estado, de cómo va a funcionar, digamos, la profesionalización de los maestros, de los docentes. No estamos hablando de datos específicos de ninguna persona. O información sensible, ¿no? Exacto. Porque, como tú bien dices, la Constitución Política de la República es bien clara. Súper clara. Digamos, solo puede haber una confidencialidad o bajo reserva aquella información que, pues, sea, digamos, información que puede atentar contra la seguridad nacional, claro, por ejemplo, información estratégica, por ejemplo, si uno quisiera preguntarle a la cartera de defensa, por poner un ejemplo, la estrategia que van a utilizar para neutralizar el narcotráfico en la frontera colindante con México. Ellos pueden decir, miren, eso no se lo podemos decir, y tiene toda la razón. Sí, tienen razón. Pero la cartera de educación está negociando con un sindicato. ¿Qué sensible puede ser eso? No hay ningún dato sensible que pueda estar contenido en ese pliego de peticiones. Y la verdad es que estamos hablando de temas o de asuntos que tienen que ver con recursos del Estado, porque mucho del, digamos, el presupuesto del Ministerio de Educación se va a, por ejemplo, salarios, o se va a esa parte de mantenimiento, no necesariamente a innovación o más profesionalización de los docentes. Entonces, precisamente en ese pacto es donde lo que nos molesta a veces a los guatemaltecos es cuando nos damos cuenta que se negocia un aumento salarial injustificado, un aumento salarial específicamente para el liderazgo sindical, que obviamente nosotros todos queremos que los maestros tengan mejores condiciones, ¿verdad? Pero luego estamos hablando, luego vemos que en esos pactos colectivos lo que se negocia son privilegios para la cúpula sindical, no necesariamente para todos los maestros tener mejores condiciones. Claro. Por ejemplo, ustedes han podido, digamos, indagar extraoficialmente qué es lo que allí se está negociando y no se quiere que salga a la luz. Nosotros hacemos diferentes solicitudes de acceso a la información donde hemos podido obtener, digamos, los artículos que se van aprobando en la negociación. Es decir, todo a partir más o menos como de mayo del año pasado empezamos a obtener esa información a través de las solicitudes de acceso a la información, y tenemos un observatorio que está colgado en nuestra página, un observatorio donde podemos ver acta por acta qué es lo que sí se va aprobando y qué es lo que no se va aprobando, y eso sí nos da luces entonces de cómo va la tracción en la negociación, en dónde es donde se quedan estancados. Y lo que hemos visto, la última información que hemos tenido de esas actas es que ¿qué será? El 10% de la negociación, que es la parte jugosa, finanzas de dinero, es lo que no se ha logrado acordar. Es lo que se han quedado estancados desde más o menos noviembre del año pasado, y es lo que ahora nosotros, o sea, todos los ciudadanos deberíamos de poder saber. Es decir, claro, que va a haber algún aumento salarial, se va a quedar como está, se están negociando ciertos privilegios. Esperemos que no se negocien privilegios para la cúpula sindical, porque luego eso no se traduce en nada para otros docentes, no se traduce en profesionalización, más bien se traduce en privilegios y también pues en que tengan mayor capacidad de incidir administrativamente el sindicato, cuando claramente eso tampoco es legal. Y por ejemplo, de lo que han podido, a través de la ley de acceso a la información, de lo que han podido ver que ya se aprobó, ¿qué se ha aprobado? Claro, no hay muchos cambios del pacto colectivo anterior. En ese sentido, lo que se ha aprobado es en sentido de
bueno, han tenido varias peleas en relación a, digamos, si el sindicato puede tener mayor control administrativo, es decir, en las juntas mixtas, que pueda tener mayor decisión. Eso está ahí. También hemos identificado que los cambios que esperaríamos no se están dando, es decir, que haya, digamos, un acuerdo o una puesta en común de que, bueno, el sindicato tiene esta labor con los trabajadores versus el ministerio tiene esta otra, pero la verdad se ha quedado como bastante estancado, es decir, no han habido muchos cambios todavía. Ahora bien, digamos, ¿cómo ven ustedes este tema? Que también hay que mencionarlo. Año con año, administración tras administración, gobierno tras gobierno, el señor Joviel Acevedo como que le tuerce el brazo al gobierno de turno, sí. Y si no se cumple lo que ellos quieren en su pacto colectivo, pues nos vamos a las calles. Sí, eso ha pasado. O sea, no sé si se recuerdan el año pasado, más o menos en noviembre, también hubo una manifestación del sindicato que estaba liderado por Joviel Acevedo, que llegaron no al Ejecutivo, pero al Congreso a pedir ahí que... Extorsión, esto, ¿no? Exacto, que pues... en palabras menos, palabras más, que hubiese, digamos, como más apoyo o diálogo para, obviamente, cerrar ese paquete del pacto colectivo, porque estábamos en ese momento ya cuando se tiene que aprobar el presupuesto, que obviamente hay urgencia para que se termine de negociar un pacto justo antes del presupuesto para que entre y se quede, digamos, con candado, que se quede asegurado con eso, pero en este caso todavía no se ha dado, todavía siguen las negociaciones del pacto. Claro, y por ejemplo, digamos, como tú bien dices, nadie está acá objetando que haya una mejora salarial para los maestros, que haya, digamos, mejores condiciones. Nadie está en contra de eso. El tema es que la calidad educativa pues no avanza, ¿no? O sea, uno ve cada enero niños en piedras, no hay pupitres, pizarrones. Ya ni siquiera hablemos de internet y computadoras, pues, ¿verdad? O sea. Sí, y tal vez respondiendo también a la pregunta anterior que hacías, Mario, uno de los cambios que sí hemos visto que se han negociado en este pacto con las actas que hemos tenido acceso es el aumento, por ejemplo, de los días de licencia o de vacaciones. Se entiende en algunas ocasiones que pues se aumenten esos días, pero luego hablamos de que específicamente para las personas que son parte del liderazgo del sindicato, esos días son diferentes a la de los docentes. Es decir, podrían llegar a faltar o ausentarse unos 20 días al mes, y eso significa que los niños no van a tener, a sus maestros no van a tener educación esos días. Entonces, si los líderes sindicales pueden ausentarse o tener licencias para acudir a actividades relacionadas al sindicato, pues es una gran excusa para siempre tener actividades del sindicato, ¿verdad? Sí, sobre todo porque, digamos, al final, como ya nos habías explicado, lamentablemente estos pactos colectivos en lo que paran derivando es en beneficio para las cúpulas. Cierto. Y, por ejemplo, si uno nota, pues... Es cierto, ¿no? El señor Joviel Acevedo pues puede ser por su actividad pues blanco, digamos, de quizá algún ataque, vulnerabilidad de su seguridad, pero el señor anda como una guardia pretoriana. Claro. Se carga un ejército armado como de 20 personas y esto a costa del pacto colectivo, pues, ¿no? Claro, y al final del día lo que nosotros queremos es... obviamente no perjudicar a los maestros, a los docentes, tampoco al sindicalismo, sino que nos estamos dando cuenta que haya transparencia, que al final del día se está transgrediendo un principio muy, muy básico en nuestra república, que es la publicidad de todos los actos de la administración. Como mencionábamos antes, nuestra Constitución es bastante clara. En el artículo 30 dice: todos los actos de la administración pública son públicos, ¿verdad? Y creo que es una lección bastante grande, porque si lo ponemos en una analogía o lo hacemos similar a otras situaciones o otras cosas que han pasado en el país, cuando se rompen esos principios básicos republicanos,
Ahí es cuando ya nos da miedo, ya no hay una vuelta para atrás. Si se rompe la alternabilidad en el poder, nos puede dar mucho miedo que alguien se quede en el poder. Claro. Si se rompe entonces la separación de poderes, también nos va a dar mucho miedo porque no hay vuelta para atrás. Y entonces, si se rompe este principio que es tan básico de la transparencia y la rendición de cuentas, siente un precedente terrible para que otros sindicatos hagan lo mismo, para que otras instituciones digan, bueno, si solo ponemos en el acuerdo que tiene reserva de confidencialidad o esa garantía de confidencialidad, pues ya está. Los ciudadanos no tienen por qué saber qué estamos haciendo con los recursos que son de ellos. Y la verdad, ese no es el curso que debería tomar nuestra república, sino que claramente debería de ser abierta la información, debería ser transparente y pues tiene que haber publicidad de todo lo que se hace. Por ejemplo, en el caso de la educación en concreto, ¿cuál consideran ustedes que deberían ser los puntos urgentes a atender que tuviesen que estar en ese pacto colectivo, ¿no? No necesariamente, bueno, obviamente se entiende que un sindicato negocia un pacto colectivo para, beneficios de los sindicalistas, claro, de quienes están en ese sindicato, pero dentro de ese acuerdo, ¿crees tú que el Estado también, la cartera de educación debería decir, bueno, ok, les damos este aumento, pero necesitamos que ustedes nos cumplan con esto? ¿Eso es posible ahí, en el pacto? Idealmente, la negociación de un pacto colectivo como este debería de seguir varios principios. Principio de publicidad, el principio también de, excelencia profesional, y otro muy, muy claro es el de la meritocracia. Entonces, cuando se negocia un pacto como este, y en el caso específico del Ministerio de Educación, lo que todos los ciudadanos quisiéramos ver ahí es que haya resultados por mérito, ¿verdad? Claro. Que haya resultados, también que haya, si hay ascensos, que sea por mérito, no sea a dedo, o sea, por compadrazgos, o por, a veces se cambian a maestros de un lugar a otro por revanchismo o, como un castigo. Entonces, que todos esos cambios que se den dentro del Ministerio de Educación y dentro de los docentes, que pues sea a través del mérito, claramente. Otra cosa que también hemos visto que sería ideal dentro de un pacto colectivo como este es que el Ministerio de Educación pues tenga, mantenga esas facultades administrativas. A ver, la función administrativa, ningún ministerio, ningún funcionario se la puede delegar a otra persona, porque precisamente para eso fue, puesto en ese lugar, para cumplir ese trabajo. Y lo que vemos con este pacto colectivo o con el sindicato es que muchas veces quiere abarcar lo que el Ministerio de Educación debería de estar haciendo. En lugar de que, por ejemplo, en las juntas mixtas, en las decisiones que se toman ahí para resolver ciertos problemas, no tiene la palabra final el sindicato, sino que la palabra final la tendría que tener el Ministerio de Educación. Entonces, en ese sentido, temas administrativos y de meritocracia creo que son los más importantes que deberían de quedar ahí. Y también, quizá uno tercero, es mantener esa calidad del gasto, ¿verdad? Del gasto público. Y eso sí ya es una función del Ministerio de Educación, preocuparse por ello. Porque vemos también incrementos del presupuesto en otros rubros, aquí, allá, y que al final del día no se terminan ejecutando, pero cuando hablamos del Ministerio de Educación, es una cartera que sí necesita, bastante cantidad de recursos, pero que esos recursos no se vayan a desperdiciar, que sean recursos que luego se traduzcan en una mejor calidad educativa para los niños. Y, por ejemplo, en lo que han podido ustedes indagar, investigar o comparar con otros pactos colectivos, si hay algún procedimiento en donde la cartera de educación pues va evaluando el desempeño de los maestros, o esto definitivamente no existe. En teoría debería de existir, Mario, pero todas las personas que contactamos, que platicamos, nos dicen que en realidad no se da. Por eso no tenemos un sistema meritocrático, no solo en el Ministerio de Educación, pero también en términos del servicio civil acá en Guatemala, que creo que esa es una parte bastante importante de tomar en cuenta. Quizá ahorita estamos hablando del Pacto Colectivo de Educación, que es un ejemplo de muchos, pero el tema más amplio o el tema sombría aquí debería de ser
¿Cómo hacemos para que nuestro servicio civil sea mejor? Y eso incluye también a las personas que trabajan en el Ministerio de Educación. ¿Cómo hacemos para que sea un servicio civil meritocrático, que sea un servicio civil donde las personas estén capacitadas, preparadas para dar lo mejor de ellos en nuestra administración? Y ¿cómo hacemos entonces para que en esa parte, que obviamente no estamos hablando de que tengan que desaparecer sindicatos ni nada, sino que cómo hacemos para que las negociaciones colectivas sean transparentes y también públicas para los ciudadanos? Y por ejemplo, en ese espíritu, porque mucho se ha hablado de que uno de los temas pendientes de la reforma del Estado es crear una buena ley técnica para el servicio civil en Guatemala. Digamos, ¿allí tendría que entrar el tema del magisterio o el magisterio debería, por su característica, tener su propia normativa? No, ahí lo que debería entrar cuando estamos hablando de esas grandes reformas al sistema, siempre hablamos más o menos como de 4, del servicio civil, de la ley electoral, de contrataciones. Comisiones de postulación. Exacto, del sector justicia. Entonces, enfocándonos en servicio civil específicamente, no es que sea el magisterio el que tenga que entrar ahí, sino que cómo hacemos para que haya ciertos estándares en todas las negociaciones colectivas. Porque, o sea, esta no es la única negociación colectiva que se da dentro del Estado. Es decir, el Ejecutivo tiene muchísimos otros ministerios, exacto. Sí. Solo en el MIDES hay como 10 sindicatos que están en cola para formarse y ser sindicatos, ¿no? Exacto. Entonces, cuando estamos hablando de estas mejoras al servicio civil, es decir, qué estándares son necesarios para las negociaciones colectivas, qué principios deberían de regir esas negociaciones y que sea aplicable a la negociación que se hace en el Ministerio de Educación, en la negociación que se hace en el Sindicato de Trabajadores del organismo judicial, de todos los otros ministerios, de los trabajadores también del Congreso, ¿verdad? Que sean cláusulas quizá estándares en algunos de esos pactos colectivos, pero también principios que abarquen todo, principios de publicidad, de transparencia, de meritocracia y de que se siga un proceso que esté claro, que no sea antojadísimo cada vez que haya una negociación colectiva, que se dé como se pueda dar, que a veces es, digamos, veamos cómo se hace, o que sea de una manera antojadiza o arbitraria después y que resulte en el mal uso de los recursos del Estado. Y sobre todo porque no se está negociando temas privados, ¿no? No. Es el dinero de todos los contribuyentes. Exactamente. Bueno, Crista, solo para finalizar, entonces está pendiente que le resuelvan una inconstitucionalidad en la Corte de Constitucionalidad y un amparo en la Corte Suprema. Un amparo, exacto. El amparo provisional no nos lo dieron, pero estamos pendientes a saber si pues ya el amparo definitivo hay una respuesta positiva, y nosotros vemos también con la parte de la inconstitucionalidad que está ahora en la Corte de Constitucionalidad. Esperamos pronto saber cuál va a ser esa resolución. Tuvimos la vista hace pocos días donde expusimos nuestros argumentos de que esa confidencialidad viola principios de transparencia, de rendición de cuentas, va también en contra, digamos, del principio de legalidad, y hubo una injustificación de por qué se hizo así. Entonces tenemos los ojos puestos, la atención puesta en la Corte de Constitucionalidad para saber si finalmente pues se va a declarar inconstitucional ese acuerdo que dio pues vida, o que garantizó que sea confidencial, algo que tiene que ser público para todos nosotros los guatemaltecos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, acá, Mario. En este espacio. Le estaremos dando seguimiento a este tema si se logra transparentar y que sea público y que los guatemaltecos podamos conocer qué se está negociando en ese pacto colectivo entre la cartera de Educación Pública y el Sindicato de Trabajadores de la Educación, liderado por Joviel Acevedo. Llegamos al final de este segmento. Continuamos con más.